Hola amigos, ¿cómo están? Una de nuestras suscriptoras del canal nos pidió que le explicáramos formas de estructurar y de construir el rostro humano. Entonces, en verdad hay muchas formas de construir, pero vamos a partir de la más elemental y la más conocida. En esta forma nosotros empezamos primero con un círculo al cual vamos a trazarle una línea central que viene a ser el eje de simetría del rostro, el eje central de la cara, es decir, la línea que pasa entre las cejas, la base de la nariz, el centro de los labios y el centro de la barbilla. Una vez que tenemos esto, lo primero que tenemos que hacer nosotros es, si estamos observando un modelo en vivo, calcular cuál es el largo de su rostro. Hay personas de rostro largo, de rostro redondo, cuadrado. Vamos a suponer que es un rostro ovalado de tamaño medio, sin ningún tipo de alteraciones. Entonces, ya tenemos el extremo superior, el extremo inferior. Este es lo que sería la coronilla, ¿no? La coronilla. Acá tenemos la base de la barbilla. Y entonces nos dice ciertos principios elementales del dibujo, que en el centro, justo en el centro, entre estos dos puntos, en el centro del rostro, se encuentra la línea de los ojos. La línea de los ojos. Eso siempre sucede solamente en una persona adulta. Porque en una persona, cuanto más joven, ya un adolescente, un niño y menos edad todavía, la línea de los ojos baja y da la apariencia que fueran, digamos, como más cabezones, por así decirlo. Esto se debe a que el crecimiento del rostro, del cráneo y del maxilar van a distinta velocidad, ¿no? Los maxilares y el cráneo en sí tienen un crecimiento distinto. Los ojos, prácticamente los ojos no se modifican desde el nacimiento hasta el final de nuestra vida. Lo que cambia es la proporción de la cabeza. Bueno, entonces tenemos el extremo superior y el extremo inferior, tenemos el centro de los ojos y en el rostro masculino se dice que la línea de las cejas con respecto a los ojos, siempre esta línea de las cejas que estamos haciendo acá, vamos a hacer una aclaración, la línea de las cejas se entiende que, de los ojos, perdón, se entiende que es el centro del ojo, es decir, no es ni el párpado superior ni el párpado inferior, sino el centro de los ojos. ¿Ok? Muy bien, hecho la aclaración. Entonces, por principio, si van a crear ustedes un rostro de su imaginación, entonces se sabe que del centro de los ojos hacia las cejas, en el rostro masculino, las cejas son un poquito más bajas. Y en un rostro femenino idealizado, las cejas son más altas, le da más feminidad, más gracia. Entonces, ahora bien, entre la línea de las cejas y la base, la barbilla, a esta distancia, vamos a llamarle A. Esta distancia A vamos a dividirla en dos. Simplemente por tanteo. Ustedes pueden hacerlo por regla, cualquier otra forma. Por tanteo. Si no, se agarra un papel, se marcan dos puntos, se dobla y se encuentra el centro exactamente. Bueno, acá está el centro. Este centro nos va a marcar la línea de la nariz. Entonces tenemos acá base de nariz, línea de cejas. Acá tenemos base de la barbilla, o mentón también le dicen en algunos países. Muy bien. Ahora nos queda, obviamente nos faltaría, la forma básica es siempre empezar con una especie de pera
especie de forma de pera. Especie de pera o palta, en otros países le dicen aguacate, ¿no? Esta forma ovalada es muy importante. Es una línea básica, es una forma básica, totalmente básica de forma de rostro. Ahora bien, una vez que tenemos esto, antes todavía de definir la forma, tenemos que entender un principio básico elemental. El principio básico nos dice lo siguiente, antes de regresar. El dibujo se fundamenta en los siguientes principios. Primero, en la estructura. Segundo, la construcción. Tercero, recién viene el dibujo, o si quisiéramos decirle así, las formas, digamos, reales, digamos, del rostro. Vamos a decir así. O sea, las formas tal cual se ven en el rostro. Una vez que está hasta aquí, es un proceso. Acá hay un vacío, y si estas cosas están bien, hay una buena estructura, una buena construcción, un buen acabado lineal, también se le dice, ¿no? Acabado lineal. Entonces, recién podemos pasar a lo que es el volumen. El volumen. El volumen también tiene su estructura y también tiene recién, después de la estructura, la valoración en sí. Cada uno de estos ítems tiene subdivisiones. En nuestro curso completo de dibujo de figura humana, dibujo completo de dibujo del rostro humano, del cuerpo humano y bodegón, ya vamos nosotros a detallarlo con más detenimiento. Entonces, en términos generales es esto: estructura, la valoración y, bueno, recién el acabado, ¿no? Ya es el acabado general o la valoración general, total y completa del modelo. Entonces, revisamos. Tenemos la línea de las cejas, de la nariz, estas son las líneas de los ojos. Y ahora, fíjense que va apareciendo poco a poco. Ahora bien, entre la línea de la base de la nariz y la base de la barbilla, a mitad de distancia, vamos a marcar una línea, vamos a comprobar, así es, una línea que va a ser el labio inferior. Va a ser, vamos a poner acá, labio inferior. Muy bien. Por sentido común, si este es el labio inferior, entonces un poco más arriba, dependiendo si es labio grueso, medio, delgado, etc., un promedio, un término medio sería así. Esto es la comisura de los labios. Comisura labial. Y luego tenemos nosotros acá el labio superior. El labio superior. Ahora bien, entonces tenemos labio superior, centro de los labios o comisura, labio inferior. Ahora nos queda, estas son las medidas verticales, ahora nos faltan las medidas horizontales. Nos dice que en el promedio general, digamos, de un rostro, se supone que entre 100, estas son las sienes, ¿no? Las 100 del cráneo, tiene que haber 5 ojos de ancho, ¿sí? 5 ojos de ancho. Muy bien, entonces, ¿cómo hacemos para medir? Podríamos, si ustedes tienen poca experiencia y están empezando, bueno, agarren una regla y simplemente miden esta distancia, sacan números, se dividen entre 5, no hay problema, el asunto es que funciona. Pero una forma más práctica es usar un poquito la imaginación y tratamos de sacar acá en el centro
entre la mitad hacia un lado y hacia otro lado, más o menos nos podemos imaginar un ojo ubicado al centro. ¿Qué tamaño podría tener un ojo en un tamaño que nos parezca que sea normal? Ahí está, sí, más o menos podría ser el tamaño normal. Entonces la distancia que queda de aquí hasta ese extremo y de aquí hasta ese otro extremo, la dividimos entre 2. De aquí al otro extremo también entre 2. Y entonces tenemos 1, 2, 3, 4, las 5 divisiones. Más o menos para que vayamos viendo, fíjense. Para que vayamos viendo una especie de boceto. Un pequeño esbozo. Ahí tenemos más o menos, ¿ve? Están los ojos. Este cajón del centro va a ser, ahí va a ser la nariz. Ahí va a ser la nariz. Acá en esta zona, entre los dos ojos y el tabique de la nariz, se forma una configuración que se asemeja a un trapecio. Hay una forma trapezoide que está formado por varias partes. Hacia arriba tenemos nosotros el hueso frontal. Entonces este borde es parte del hueso frontal y del arco de la cavidad orbitaria del rostro. Miren, por acá está la cavidad orbitaria, más o menos. Entonces, hacia acá es frente. Este borde de acá nos forma parte de la cavidad orbitaria, igual de acá. Y este lado de acá es parte del hueso del tabique nasal, que justamente se encuentra por acá. Entonces, obviamente en un modelo natural no se ve, pero si ustedes van a inventar un rostro de la nada, totalmente de su imaginación, pues podemos usar esta base. Las configuraciones de narices son estrechas, hay trapecios delgaditos, hay trapecios más anchos, unos mucho más abiertos, etc. Eso ya depende de cada uno. Bueno, entonces ese trapecio nos ayuda. Este círculo que hemos puesto acá en el centro va a simbolizar un ensanchamiento natural que hay en el tabique nasal, formado por el hueso y por el hueso de acá de la nariz y el tabique, porque en verdad anatómicamente, más o menos a esta altura, acá hay una especie de cavidad, hay un hueco, es la que se llama la cavidad nasal. En verdad todo lo que es la punta de la nariz, las aletas, toda esta parte que va de la mitad de la nariz hacia abajo, en un cráneo anatómico es hueco, totalmente hueco. Y solamente va el tabique nasal, que es un cartílago. Encima van estas almohadillas, aquí hay 2 almohadillas con grasa, etcétera, y se forma la punta de la nariz y las fosas nasales. Bueno, entonces tenemos ya la estructura de la nariz, y entonces aquí ya pasamos a un punto importante. Nosotros acá en el ojo, todavía no estamos dibujando el ojo, es un boceto. Acá más o menos vamos a fijarnos el tamaño de un iris, siempre teniendo en cuenta que una parte del círculo, vamos a decirlo así, del iris, una parte está escondida, entre comillas, escondida, debajo del párpado. No hagan el ojo totalmente exorbitado de esta forma, porque parecería una persona con alteraciones mentales, ¿no? Entonces, no, siempre un poco más bajo. Ahora bien, ¿por qué nos sirve esto? Porque sucede que normalmente del borde interior del ojo, por acá, hacia acá, y de este lado también, de este lado también, justo nos da o nos debería de dar los extremos del labio.
nos debería dar los extremos del labio. Entonces una forma de calcular los extremos del labio es esto. Del borde interno del ojo hacia abajo nos da un extremo y otro extremo. Muy bien. Ahora bien, en este cajón, entre este punto y en algunas orejas, las orejas de algunas personas, a veces va con las cejas, otras veces va, casi en el promedio va con el párpado superior. Normalmente va con el párpado superior. Acá, entre este punto y este punto, entre este punto. Entonces, en este espacio, ahí estamos boceteando. Estamos boceteando. Muy bien. Todavía no es la oreja, simplemente es un boceto de oreja. Cualquier corrección se realiza inmediatamente.